Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Hoy lunes 28 de abril del 2025. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3 del 1 al 8. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo, desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olviden de suscribirse y darle me gusta para seguir evangelizando. Hoy, el evangelio de hoy nos muestra cómo Jesús nos va a enseñar algo sobre el bautismo. Cómo renacer de nuevo. Es necesario renacer no de la carne, sino del Espíritu. Porque dice que lo nacido de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu, es del Espíritu. Y para yo nacer del Espíritu, tengo que recibir el bautismo. ¿Qué es necesario para recibir el bautismo? Haber nacido. Es renacer, por eso él dice, Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace. ¿Qué es necesario? Renacer. O sea que si ya usted nació, lo necesario es renacer. Ya no de la carne, sino del Espíritu. ¿Para qué se bautizan los niños? Para que renazcan del Espíritu. El bautismo, para que reciban el Espíritu Santo. Por eso San Pedro, allá en Hechos 2:38, le dijo a los grandes: arrepiéntanse de sus pecados y recibirán el don de Dios, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Y hoy Jesús nos muestra que es necesario renacer del Espíritu. La única condición es haber nacido para volver a renacer del Espíritu, porque lo nacido de la carne es carne. ¿Qué pasa cuando un niño no se bautiza? Nació de la carne y es carne, pero ya cuando se bautiza, renació, ya no de carne, sino del Espíritu. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Para qué es el bautismo? Y vamos a San Marcos, capítulo 1, versículo 10. Nosotros somos seguidores de Cristo y Cristo nos da el ejemplo. ¿Para qué es el bautismo? San Marcos, capítulo 1, versículo 10. Al momento del salir del agua, vamos a leerlo desde 9. En aquellos días Jesús vino a Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Vamos a ver para qué se bautizó Jesús.
Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. ¿Qué fue lo primero que se que recibió Jesús? ¿Qué fue lo primero que vio Jesús? Los cielos abiertos. Hago una pregunta. ¿Jesús tenía los cielos cerrados? No, es una enseñanza. Jesús es Dios. Jesús tiene el cielo abierto. Él es Dios. Pero ¿cuál es la enseñanza? Que nosotros al bautizarnos se nos abren las puertas del cielo. Esa es la enseñanza. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. Pero Jesús es Dios. Jesús bajó del cielo. Jesús tiene los cielos abiertos. Pero ¿cuál es la enseñanza? Que nosotros al bautizarnos se nos abren los cielos. Se nos abren las puertas del cielo. El Espíritu bajaba sobre él como hace la paloma. Segunda enseñanza. Jesús tenía el Espíritu Santo o no tenía el Espíritu Santo. Él es Dios. Pero ¿cuál es la enseñanza? Que al momento de bautizarnos recibimos el Espíritu Santo. Por eso en el Evangelio que estamos leyendo de San Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario renacer de nuevo. ¿Para qué? Porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es espíritu. Entonces dice, el Espíritu bajaba sobre él como hace la paloma. ¿Para qué nos bautizamos? Para que baje el Espíritu Santo. Mientras escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. ¿Para qué más es el bautismo? Para ser hijos amados de Dios. ¿Para qué es el bautismo? ¿Qué es? ¿Que Jesús no era hijo amado de Dios? ¿Ah? Jesús es el hijo de Dios. Y Dios no iba a querer a su hijo. Pero ¿cuál es la enseñanza de este evangelio? Para pasar a ser hijos amados de Dios. Bueno, el hermano me puede decir, pero el bautismo es para el perdón de los pecados. Pero un niño no tiene pecado. Pues vamos a coger la enseñanza de Jesús. ¿Para qué se bautizó Jesús si no tenía pecado? Pues vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Jesús no tenía pecado y se bautizó. Vamos a ser coherentes. Pero no, la enseñanza es que aunque no tenga pecado, hay que bautizarse. Porque el bautismo no es solo para el perdón de los pecados, sino es para recibir el Espíritu Santo, para que las puertas del cielo se nos abran, para que el Espíritu baje, para que pasemos a ser hijos amados de Dios. Y eso es lo que no quieres tú para tu hijo. Vamos a ver un poquito lo que es Gálatas 3:27. ¿Para qué más? Gálatas capítulo 3 versículo 27. Dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Cuando usted bautiza a su hijo, lo reviste de Cristo. ¿Quieres o no quieres revestir de Cristo a tu hijo? ¿Para qué es el bautismo? Para revestirnos de Cristo. Todos se han revestido de Cristo, pues todos, oiga, subraya la palabra todos, fueron entregados a Cristo por el bautismo. Y si ustedes, vamos al versículo 29, y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Usted sabe lo que es un heredero. ¿Sí? Buscamos un ejemplo meramente humano.
Cuando su hijo nace, ¿para qué le pone usted el apellido? Para que sea heredero. ¿Para qué tenemos que ser bautizados? ¿Para qué hay que bautizar a nuestros hijos? Para que sean herederos según la promesa que Dios les dio a Abraham. En Colosenses capítulo 2, versículo 11, vamos a ver algo muy interesante. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice, en Cristo recibieron una circuncisión. ¿De qué está hablando aquí San Pablo? De una circuncisión. Pero que ya esa circuncisión nos da una clave, que es la circuncisión. Y nos manda al Génesis 17:10. Y eso es lo que vamos a escudriñar. ¿Qué era la circuncisión y para qué era? ¿Y a qué edad se hacía la circuncisión? Vamos al Génesis capítulo 17, versículo 10. Dice, dijo, vamos a leerlo desde el 7. Dice, pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Dios va a pactar una alianza con Abraham. Y dice que la alianza dice que la va a pactar. Y pacto mi alianza contigo y con tu descendencia. ¿Quién es tu descendencia? Tus hijos. Entonces la alianza va a ser con el Padre y con los hijos. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, es decir, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. O sea, seré el Dios de ti, papá, y de los tuyos, de tus hijos. Esta es la alianza que Jesús pactaba con el pueblo de Israel. Y así pasaban a formar parte del pueblo de Dios. Véanlo. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendientes. ¿Quién era el encargado? El papá, de guardar la alianza y de pasársela a sus hijos. Tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ya aquí apareció la circuncisión. ¿Por qué dice todo varón? Porque la circuncisión se hacía solo a los hombres. Las mujeres no tenían nada que circuncidarles, solo los varones. Entonces, ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. ¿Cuál era la alianza? La circuncisión. Pero vamos a ver a qué edad se hacía la circuncisión. En adelante y para siempre. Todo varón. ¿Por qué varón? Porque las mujeres no tenían nada que circuncidarse. La circuncisión se hacía en el miembro reproductor del hombre. Todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. ¿A qué edad se circuncidaban los niños? Después de 8 días de su nacimiento, para que pasaran a formar parte del pueblo de Dios, para que formaran parte de la alianza. ¿A qué edad se hacía? A los 8 días. Podríamos agarrar ese ejemplo. No tenían conocimiento de lo que hacían, pero ¿quién lo hacía por los hijos? Los padres, porque el pacto era para ellos y para su descendencia, para sus hijos.
Pero como el hijo no tenía uso de razón, ¿quién era el que lo hacía? El papá. ¿A cuánto tiempo? A los 8 días de nacido. Dice, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. ¿A cuántos? A los 8 días de nacido. ¿Y quién era el que hacía el pacto? El papá. Así el niño no tuviera uso de razón. Por eso es lo que vemos aquí en Colosenses. Ya ahora en el Nuevo Testamento, San Pablo nos habla de la nueva circuncisión, que ya no va a ser en la carne, sino va a ser en el espíritu. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, ya no es en el cuerpo carnal, sino dice que no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en él. Ya la circuncisión en el Nuevo Testamento pasó a ser el bautismo. ¿Y a qué edad se hacía? A los 8 días de nacido el niño. ¿Y quién era el que lo hacía por los niños? El papá. ¿Para qué? Para que el Dios de los padres fuera el Dios de su descendencia, de sus hijos. ¿Qué es lo que vemos a San Pedro allá en Hechos, capítulo 2? Hechos, lo que hicieron, Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntase y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes, papás, y para sus hijos. ¿Ves? La promesa es tanto para los grandes y para su descendencia, para los hijos. Ah, pero ¿por qué tenían que arrepentirse? Porque ellos fueron los que crucificaron a Cristo y Pedro se los está echando en cara. Entonces ellos sintieron la aflicción y se arrepintieron. Entonces, como ellos eran grandes, entonces ¿qué tenían que hacer? Bautizarse para el perdón de los pecados, arrepentirse y para recibir la promesa que era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Entonces ya una vez que ellos se bautizan, entonces ya pueden bautizar a sus hijos, porque la promesa es para ellos y para sus hijos, que es lo que aclara San Pedro. Entonces vemos que es la nueva circuncisión en el Nuevo Testamento. Ya no recibimos una circuncisión no quirúrgica, sino en el Espíritu. Por eso en el Evangelio de hoy Jesús nos habla de un renacer de nuevo, ya no de carne, sino del Espíritu. Y vamos a verlo allá. ¿Para qué es? En 1 Corintios 12, 12. 1 Corintios 12, 12. ¿Para qué es el bautismo? Dice, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todos forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. ¿Para qué es el bautismo? Para formar un solo cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo?
Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Para qué es el bautismo? Para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Colosenses 1:18, la iglesia. Muchas veces no entendemos. ¿Y dónde está la confusión de los hermanos separados? En San Marcos, capítulo 16, versículo 15, 16 en adelante. ¿Qué dice? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. Ellos dicen que tienen que creer y tienen que arrepentirse para poder ser bautizados. Pero no saben a quién era el que le estaba escribiendo San Marcos. San Marcos les estaba escribiendo a los paganos. Y para poder ser bautizados los hijos de los paganos, primero tenían que creer los paganos. Primero tenían que aceptar la fe para poder recibir el Espíritu Santo y para poder bautizar a sus hijos. Usted no podía llegar a bautizarle a una persona, a un hijo, si la persona no creía, si la persona era pagana. Primero tenía que convertir a la persona para que primero se convirtiera a ella y se bautizara y después se bautizara con sus hijos, que es lo que vemos en el caso del carcelero, allá en Hechos 16:32, que es lo que pasó con el carcelero. Hechos 16:32. Hechos 16:32 dice: le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Cuando habla de todos los de su casa, ahí está incluido su familia, toda su familia. Le anunciaron la palabra de Dios. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y el carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. En la noche, el carcelero creyó y por medio de él creyó, se bautizó él y toda su familia. Lo que dice Pedro: arrepiéntase y bautícese, porque la promesa de Dios es para ustedes y para sus hijos. Pero usted no puede bautizar el hijo de una persona atea, porque primero tiene que creer él para que después bautice a sus hijos. Vemos que le anunciaron la palabra del Señor al carcelero. ¿Quién era el carcelero? Una persona pagana que nunca había creído en la palabra de Dios, pero que al verlo, cuando fue liberado San Pablo, el carcelero tuvo miedo y se iba a matar, y San Pablo le dijo que no. Entonces dice que le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Cuando hablamos de familia, ahí están incluidos los hijos. Por eso, allá en San Mateo 28:19, Jesús manda a bautizar a todos. ¿Por qué es diferente de San Mateo a San Marcos? ¿Por qué termina diferente? Porque San Mateo le habla a los judíos ya convertidos, a los judíos que ya habían aceptado la palabra de Dios. Por eso San Marcos dice que el que crea, porque San Marcos le está hablando a los paganos que no creían. Por eso tenía que convertirlos primero para que después se bautizaran ellos y después bautizaran los hijos. A diferencia de San Mateo, que San Mateo le habla a los judíos que ya habían aceptado la palabra de Dios. Por eso dice en San Mateo 28:19, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Por el que cree que San Mateo es diferente a San Marcos.
San Mateo le está hablando a los judíos que ya habían creído en la palabra de Dios, que ya habían aceptado la fe. Entonces, ¿qué hacían los judíos que habían aceptado la fe? Bautizaban a sus hijos y después les enseñaban, qué es lo que hacemos los católicos. Se bautiza al niño para que reciba el Espíritu Santo y después se le enseña. ¿Qué es lo que vemos hoy? Dice, ve la importancia del bautismo. Primera de Pedro, ¿por qué es necesario bautizarse? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Vamos a leerlo desde el 19 para entender de qué está hablando y para que ustedes vean la figura del bautismo y para qué es, por qué es necesario el bautismo. Entonces, 1 Pedro 2:19. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios. Y Noé ya estaba construyendo el arca, pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. ¿Cómo se salvaron? A través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. ¿Es necesario o no es necesario el bautismo? Sí. ¿Por qué? Porque el bautismo nos salva. Y si usted no bautiza a sus hijos, ¿qué va a pasar? Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No se dejen engañar. Pruebas tengo. No se dejen engañar. Por eso Jesucristo en el Evangelio hoy dice que hay que renacer de nuevo. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice así. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube. Subraya la palabra todos, que no se excluyó a ninguno. Escuche, les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube. Todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo. ¿Quiénes? Todos. Menos los niños, no. Aquí dice que todos. Ese menos los niños lo ponen los que no creen para qué y no saben para qué es el bautismo. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Dios. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. ¿Quiénes? Todos, todos, todos. Para eso nos dio ejemplo Jesucristo. ¿Para qué era el bautismo? Pero usted me puede decir, pero Jesucristo fue presentado allá en San Lucas, capítulo 2. San Lucas, capítulo 2, versículo 22. San Lucas, capítulo 2, versículo 21. Jesucristo fue presentado. ¿Pero por qué? Dice, cumplió los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. ¿A quién? Jesús fue presentado y fue circuncidado. ¿Pero por qué? Porque Jesús
tenía que cumplir la ley de Moisés. Jesús era judío. Jesús tenía que cumplir la ley. Por eso a Jesús lo circuncidan. Por eso a Jesús lo presentan en el templo. Porque Jesús estaba cumpliendo la ley de Moisés. Vean, hermanos, cómo hay pruebas bíblicas. ¿Para qué es el bautismo? ¿Qué importancia es el bautismo? Pero el único que no quiere que se bauticen los niños es el que te conté. Vamos a San Marcos y ya termino con esta. San Marcos, capítulo 10, versículo 13. Porque me puede decir mi hermano, pero es que a Jesús le presentaban los niños. San Marcos, capítulo 10, versículo 13. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos le reprendían. Vean cómo a Jesús le traían los niños. ¿Y qué hacían los discípulos? Los reprendían. Jesús al ver esto se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. Jesús hoy en día se sigue indignando. ¿Por qué? Porque no dejan que los niños vengan a Él. Jesús se sigue indignando porque no dejan que los niños se acerquen a Él. Jesús al ver esto se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Dejen que los niños vengan a mí. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor los bendiga.